Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a hacer un breve repaso del tema que ya hemos visto en clase respecto a la evangelización de las naciones y pueblos pluriculturales del Alto Perú. ¿Ok? Hemos visto ya el proceso de colonización y el descubrimiento y la colonización de América desde el año 1492, cuando Cristóbal Colón arriba a América. Y ahora nosotros vamos a ver el periodo de la evangelización y cómo se repartieron también las tierras de América, en especial América del Sur. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos acá. Ok. La evangelización en América a través de los monjes cristianos bajo la dirección de los reyes españoles a quienes el Papa les concedió la autoridad. Los reyes de España recibieron numerosas concesiones, la cual les permitía la ocupación de tierras y poder sobre sus habitantes. Aquí nos está mostrando que una vez que ya España descubre América y esto llega a Europa, la noticia, el Papa les da la potestad para que ellos puedan repartir todos los territorios, o sea que el rey prácticamente se encargue total de todo y el rey llega a tener incluso algunos privilegios y deberes que solo el Papa lo podía tener, ¿ok? Y el Papa también les entrega todas las concesiones de tierra de Sudamérica en especial y el poder sobre sus habitantes. O sea, les dice al rey, a partir de ahora ustedes van a tener el poder absoluto sobre ellos y sobre todo lo que hay en ese lugar. ¿Ok? Entonces, una vez que el Papa entrega estos territorios, teniéndolos como un derecho divino, ¿no? Basado en este principio del papado, repartió el continente entre España y Portugal, ¿no? De hecho, nosotros si vemos nuestra zona geográfica en Sudamérica, encontramos que es como si tuviera una división entre portugueses y españoles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que el Papa hizo? Les encomendó simplemente evangelizar esos territorios, o sea, le dijo, ustedes van a ir y lo que yo les pido es que ustedes hagan es evangelizar estos territorios asignados. Entonces, desde ese momento, la corona española se volvió, bueno, después lo vamos a ver que es el vicario, pero se convierte, la corona española en ese momento adquiere el derecho en numerosas tierras que antes eran exclusivamente de la iglesia, incluso en funciones también, ¿ok? Entonces, tenían la capacidad ahora la corona española de organizar a la iglesia en América, el envío de misioneros, el cobro de diezmos y propuestas a todos los cargos eclesiásticos, como también la construcción de iglesias y catedrales. Se constituyó el patronato real y el vicario regio, lo cual convertía a la corona en protectora de la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que la iglesia, la corona española ahora organizaba todo esto, ¿me entienden? O sea, ya ellos, por ejemplo, tenían algunas obligaciones que solo la iglesia católica los tenía antes. Ok, ahora, la ruta de los colonizadores, ¿cómo comenzaron? La ruta de los colonizadores comienza ahora con Francisco Pizarro en 1535. Él estableció un sometimiento territorial. Posterior a esto fundó la Real Audiencia de Charcas, que era dependiente del Virreinato del Perú por 2 siglos y medio. La división de estos territorios se dio en el reinado de Carlos V. Entonces Francisco Pizarro llega en 1535 a América, ¿ok? Y luego de esto, a la repartición a futuro, se convierten los virreinatos del Perú y el Río de la Plata. ¿Ok? ¿Cómo se hace la repartición de Sudamérica? A Francisco Pizarro se le entrega 200 leguas desde Tumbes hasta el sur y luego donde termina su territorio se le asigna 200 leguas a Almagro y 200 leguas al sur a Juan de Saavedra. O sea, se hace una repartición de 200 lenguas en 200 leguas. ¿Ok? Una vez que Gonzalo Pizarro exploró la región del Callao, mientras que Pedro Ansúrez fundó la ciudad de Nueva de la Plata, de la Nueva Toledo, Sucre, en 1538, ¿no? Entonces, posteriormente, ellos empiezan a fundar diferentes colonias con el propósito de encontrar riquezas para que puedan ser explotadas, ¿ok? Ese es el propósito de poder fundar nuevas colonias. Posteriormente, algún punto resaltante que nosotros encontramos es que en 1559 se fundó la Real Audiencia de Charcas con sede en Chuquisaca, perteneciendo al Virreinato del Perú.
de Lima. En 1561, el capitán Ñuflo de Chávez fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el virrey Francisco Álvarez de Toledo ordenó la fundación de Cochabamba en 1571 y Tarija en 1571, ¿no? Entonces, la fundación de Bolivia es en el año de 1559, en abril, ¿ok? Como entonces funda la Real Audiencia de Charcas. Entonces, los españoles continuaban haciendo las fundaciones de estas ciudades porque eran importantes para poder ver, o sea, el punto principal no era ni siquiera poblar Nicolón, no era poblar este lugar, sino era encontrar la mayor cantidad de tesoros que pudieran ser aprovechados y recursos también. Pero para esto ellos tenían que desplazarse porque no lo iban a encontrar en un solo lugar. Entonces tenemos ahí el mapa, tenemos la división que fue, por ejemplo, de 200 leguas en 200 leguas, que se repartió toda Sudamérica. A Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Mendoza y Simón de Alcazaba. Posteriormente a esto, nosotros encontramos ya que desde 1545 que se descubre el Cerro Rico de Potosí, ¿ok? Este descubrimiento y este cerro juega un papel importante, muy importante en la economía mundial, ¿ok? La historia cuenta más o menos relatos tradicionales que fue descubierta en realidad por un chico que pasteaba una oveja hasta que él llamó a un compañero, el cual lo llegó a delatar en algún momento, ¿ok? Lo llegó a delatar en algún momento y posteriormente a eso, él ya, o sea, se dio parte a la noticia del capitán de la Guardia Española, los cuales ellos hicieron posesión del Cerro Rico de Potosí. ¿Ok? Posteriormente a eso, obviamente que se empezó la extracción y la explotación de este mineral. ¿Ok? Y el dato interesante que nos pone aquí es que en el año de 1611, Potosí llegó a tener 160.000 habitantes, siendo una de las 5 urbes más grandes del mundo, con mayor población del mundo para esa época. Entonces, los ricos minerales de Potosí enriquecieron a la corona española durante el siglo XVII y XVIII, financiando las guerras que enfrentó Felipe II y sus sucesores, pero también benefició al resto de Europa que se industrializó, manufacturando todo lo que se podía, creyendo que el oro y la plata jamás se acabarían. De hecho, Potosí no fue reconocido como una villa imperial hasta que Felipe II le entregó. O sea, Potosí no tenía ningún valor, por decir, social o político. Incluso cuando se pone la placa, le dan el título de villa imperial, ahí el rey Felipe pone, ¿no? Oh, Potosí, los reyes te envidian, eres la envidia de los reyes, porque tus riquezas es como que enriqueces al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no creían que no se iba a acabar la plata porque tenían una gran reserva, hasta que posteriormente o sea, se llegó a terminar lo más visible de este recurso y luego ellos tuvieron que tener un proceso de extracción de la plata muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Todos estos cargamentos iban en lomo de mula desde Potosí hasta el Callao y luego iban a Panamá y posteriormente hasta España. Esa parte era por viaje por barco, obviamente. Y esta es la ruta de la plata que se tenía. Potosí, La Paz, Lima, Quito, Panamá y España. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado y no olviden de hacer sus actividades de esta semana. Que tengan una buena tarde.